Mario Ruiz Tagle, consejero delegado de Iberdrola, responsabilizó a Red Eléctrica del apagón durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el denominado caso Cero Eléctrico. ¿Qué es lo que pasó esa mañana del 28 de abril? Pues lo que se ve es que hubo falta de reacción por parte de Red Eléctrica. Lo que debe haber hecho era haber adoptado criterios de mayor prudencia. Es fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes. Durante su intervención, Ruiz Tagle subrayó también la necesidad de garantizar la máxima transparencia en todo el proceso de investigación. Nosotros, como Iberdrola, y tengo entendido que otras empresas también lo están haciendo, dado que Red Eléctrica aportó del orden de 8.000 conversaciones y algo más de 1.000 correos a la Policía Nacional en la investigación que se hizo en la Audiencia Nacional con motivo de la posibilidad de que esto fuera un ciberataque, lo que hemos solicitado es tener acceso a esas informaciones, porque necesitamos entender el contexto en que esto se produjo, y yo creo que cada día, en la medida que van saliendo más y más informes y se va teniendo más conocimiento, nos vamos dando cuenta de la importancia del contexto, la importancia de las instrucciones. Asimismo, destacó que la apertura de expedientes la semana pasada por parte de la CNMC contra varias empresas del sector eléctrico permite delimitar con claridad las responsabilidades. En este sentido, recalcó que Red Eléctrica es el único operador de sistema en España y que se enfrenta a una posible infracción muy grave vinculada a fallos que puedan comprometer tanto el suministro eléctrico como la seguridad de las personas. Ya nadie tiene ninguna duda de qué fue lo que pasó. Desde meses antes, por la insistencia del gobierno de Sánchez y de Red Eléctrica con Beatriz Corredor en el tema de las renovables, en elevar la proporción de renovables en el sistema, pues estaban experimentando, desde hacía ya meses, toda una serie de inestabilidades, porque esas renovables que se incorporaban cada vez en mayor medida al sistema carecían de los mecanismos de control y de autorregulación que sí que tienen las energías tradicionales. Desde hacía meses se estaban experimentando oscilaciones cada vez más insoportables, hasta culminar en aquel día infausto donde 90 minutos antes de que se produjera el gran apagón, pues ya se sabía que eso se estaba cayendo y Red Eléctrica no reaccionó. Todos lo sabemos ya, tenemos los audios, tenemos las explicaciones técnicas, tenemos los pronunciamientos de operadores extranjeros y de comisiones del mercado eléctrico extranjeras. Y aquí en España seguimos sin abrir una investigación por aquel gran apagón, el primero de nuestra historia, que produjo al menos 15 muertos, posiblemente más de 100, si hacemos caso de las estadísticas de exceso de mortalidad de la Universidad Carlos III. Pregunto, ¿en qué cajón del Tribunal Supremo sigue durmiendo la querella contra Red Eléctrica y contra el gobierno por aquel posible homicidio imprudente? ¿Por aquellos posibles homicidios imprudentes? ¿Están esperando algo en concreto? ¿Hace falta más información? ¿Necesitan sus señorías? ¿A qué juez le ha caído en suerte este caso? ¿Por qué lo mantiene en el Tribunal Supremo paralizado? Había una investigación en la Audiencia Nacional que se abrió de forma torticera para tratar de desviar la atención hacia la inexistente posibilidad de un hackeo. Luego se vio que era, por supuesto, mentira, pero ya habíamos desviado la atención y sobre todo habíamos dilatado las cosas muchos meses. Pero todo aquello ha quedado descartado. Por supuesto que no había ningún hackeo. Era pura y simple incompetencia homicida de este gobierno. Ahora que todo aquello ha quedado descartado, ahora que está claro dónde están las responsabilidades, ¿me puede explicar alguien por qué la causa sigue sin abrirse? ¿Por qué nadie llama como imputados a declarar a Teresa Rivera y a Beatriz Corredor? Que nos expliquen qué pasaba aquel día, el del apagón.
que nos expliquen, por ejemplo, si había algún interés precisamente ese día en elevar al máximo posible la proporción de renovables. ¿Había algún evento ante el que se quería sacar pecho? ¿O era simplemente instrucción general de ir aumentando cada día más la proporción? Bueno, ya saben ustedes que se ha iniciado el proceso de regularización masiva de Pedro Sánchez. Tenemos las listas de espera sanitarias en máximos, pero ahora Sánchez va a añadir pues entre 700.000 y 1.200.000 personas más, entre regularizados y arraigados, a la atención sanitaria en el país, a seguir incrementando las listas de espera y además a hacerlo con gente que no ha cotizado nunca un solo euro. Bueno, lo que ya llama más la atención es hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez. Y resulta que está dispuesto a llegar hasta regularizar a aquellos extranjeros que están en las cárceles. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado a los centros penitenciarios españoles facilitar la regularización administrativa de internos extranjeros en una decisión que amplía el alcance de su política migratoria. Según ha publicado La Gaceta, la medida, no anunciada públicamente, aparece recogida en una instrucción interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la aplicación del Real Decreto aprobado el pasado 14 de abril. En dicho documento se insta a las prisiones a identificar a los reclusos extranjeros que puedan acogerse a este proceso y a colaborar activamente en la tramitación de sus expedientes. La comunicación firmada por Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal, implica en la práctica que las instituciones penitenciarias asuman funciones administrativas adicionales, reforzando su coordinación con las oficinas de extranjería y las delegaciones del gobierno. El Ejecutivo defiende la medida como una forma de evitar que los internos queden en situación irregular tras cumplir sus condenas. No obstante, su impacto es significativo, dado que más del 30% de la población reclusa en España, más de 15.000 personas, es de origen extranjero, en su mayoría procedente del norte de África. ¿Recuerdan ustedes, porque es que cada día hay 200 casos, cómo estamos viendo noticias de magrebí agrede a una anciana y se ve que tenía pues 27 detenciones anteriores y seguía en la calle? Todas esas noticias nos hablan de un sistema donde las leyes favorecen al delincuente y el delincuente, a pesar de la reincidencia y en algunos casos a pesar de la gravedad de los delitos, sigue en la cárcel hasta que se celebra el juicio, recurre y bueno, entonces ya por fin ingresa en prisión pasados muchos años. Lo cual quiere decir que en prisión solamente están aquellos que están condenados, por tanto son delincuentes en firme. Y luego una parte muy reducida de personas que, no estando condenados todavía, han cometido delitos tan brutales que un juez ha considerado prudente meterles en la cárcel, pues para evitar la destrucción de pruebas, para evitar la reiteración delictiva, para evitar el riesgo de fuga. Es decir, en la cárcel en estos momentos solo hay o delincuentes ya condenados o delincuentes presuntos con crímenes lo suficientemente graves y motivos para encarcelarle lo suficientemente serios como para que un juez los haya hecho ingresar en prisión, aunque todavía no estén condenados, cuando lo normal es que mientras no están condenados no ingresen. Bueno, pues Sánchez ha mandado una instrucción a las cárceles españolas para que se informe a todos los huéspedes de que hay un proceso de regularización y que se pueden acoger. Es decir, Sánchez directamente aboga por la regularización de delincuentes, lo cual añade gravedad a algo que hemos escuchado en el bloque de noticias anterior. No es solo que Sánchez diga que
da igual que no hayan cotizado. Aquí derecho a la atención sanitaria deben tener todos, aunque hayan llegado de manera irregular a nuestro país. Pero ya no es solo que Sánchez vaya a regalar atención sanitaria y otras ayudas sociales a los que llegan irregularmente, es que va a regalar atención sanitaria y ayudas sociales a los que llegan irregularmente, aunque hayan violado a una anciana de 70 años. Pues está muy bien, ¿no? Así da gusto pagar impuestos, tus impuestos para la sanidad de los demás, incluidos aquellos de los demás que son tan peligrosos como para estar en la prisión, en un sistema como el español, donde para ingresar en prisión, pues hombre, tienes que haber cometido crímenes enormemente brutales o llevar tanto tiempo aquí como para que te haya dado tiempo a ser condenado en firme. Bueno, resulta que han denunciado a Sánchez por acoso laboral, pero no en España, sino en el Reino Unido, y le ha denunciado la exsecretaria de la Internacional Socialista. Dos frentes judiciales amenazan a Pedro Sánchez por su controvertida gestión al frente de la Internacional Socialista. El primero corresponde a Benedicta Lassi, secretaria general elegida junto a Sánchez en 2022, quien fue destituida de forma fulminante el 24 de febrero de 2024, coincidiendo con la irrupción del caso Koldo tras meses de tensiones internas. El segundo frente procede del PRI mexicano, que estudia emprender acciones legales en Londres o Madrid por sus presuntas irregularidades financieras. Según publica Artículo 14, tras la reciente cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona en defensa de la democracia, el malestar dentro de la organización que preside Sánchez ha ido en aumento. En este contexto se cuestiona la falta de rendición de cuentas en la Internacional Socialista durante su mandato. Los ingresos procedentes de las cuotas de los partidos miembros podrían superar los 5 millones de euros en este periodo, sin que exista información pública detallada ni mecanismos claros de supervisión. A ello se suman las críticas por el trato recibido tanto por Lassi como por el PRI por parte del equipo del presidente del gobierno español. Nunca se ha explicado por qué Sánchez destituyó fulminantemente a la que era la secretaria de la Internacional Socialista. Ella denunció en su momento, y lo comentamos en estos micrófonos, que había racismo en esa destitución. Se trata de una mujer, como dicen ahora los progres, racializada. Y se la quitó de en medio Sánchez y nunca se ha explicado muy bien por qué. ¿Será que no quiso entrar en algún tipo de componenda? ¿Será que no quiso aprobar alguna de las cosas que hacía Sánchez? ¿Será que no se llevaba bien con Alex Soros, que parece el jefe de Sánchez? Pues no lo sé, nunca se ha explicado. Ahora pues posiblemente tenga que explicarse en Londres, donde le ha puesto una denuncia a esta exsecretaria de la Internacional Socialista a Pedro Sánchez. Denuncia que, como comentaba mi compañero Eric Gutiérrez, coincide con otra denuncia desde el PRI mexicano, integrado en la Internacional Socialista, por posible uso fraudulento de los fondos. Porque al parecer Sánchez ni da explicaciones en el Parlamento español, ni tampoco las da en la Internacional Socialista sobre todo lo que se refiere al manejo de dineros, o eso dice el PRI mexicano. Es peculiar el cómo Sánchez exporta las prácticas de trilerismo monetario a todos los sitios en los que recala. Pero bueno, no sé, me imagino que los miembros de la Internacional Socialista pues tampoco han nacido ayer y por tanto se podrían perfectamente hacer una idea de cómo es Sánchez. ¿Quién pagará la defensa de Sánchez en esta demanda que le ha presentado la exsecretaria de la Internacional Socialista en Londres por acoso laboral? Supongo que lo pagará la Internacional Socialista, ¿no? Lo cual quiere decir
que si son ciertas las cosas que dicen, que Aldama dice, pues lo estará pagando Venezuela con todo el tema del petróleo. Lo cual quiere decir que al final pues somos nosotros y el contribuyente americano quienes vamos a poner dinero para que Sánchez se defienda en un tribunal de Londres de estas acusaciones de acoso laboral. Y mientras tanto, pues sigue la crisis del Partido Socialista de Cataluña a raíz de la aprobación de los presupuestos en Ripoll, de donde es alcaldesa esta señora, Sílvia Orriols, que preside Alianza Catalana. El PSC ha confirmado que ya cuenta con sustitutos para los concejales de Ripoll, Eric Pérez y Ana Belén Avilés, que dimitieron tras permitir con su abstención la aprobación de los presupuestos del gobierno de Sílvia Orriols. La viceprimera secretaria del partido, Lluïsa Moret, explicó que las dos personas elegidas no formaban parte de la candidatura original, sino que han sido designadas por la Federación de Gerona para asumir el grupo municipal. La crisis se originó tras la votación del 10 de abril, cuando la dirección del PSC mostró su rechazo y los concejales pusieron sus cargos a disposición. Días después el partido anunció su dimisión y la disolución de la agrupación local, extremo que los ediles negaron, denunciando que no hubo reunión y que la decisión fue unilateral. Finalmente ambos renunciaron y ningún integrante de la lista quiso relevarlos. Ante esta situación, el PSC trabaja ahora en la creación de una gestora y en la incorporación de nuevos liderazgos para reconstruir su representación en el Ayuntamiento de Ripoll. Bueno, pues ya comentamos esta noticia hace unos días. En Ripoll, donde la alcaldesa es Sílvia Orriols, de Alianza Catalana, pues al final se aprueban los presupuestos con el apoyo de los dos concejales del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Eso origina una marejada dentro del Partido Socialista de Cataluña. Al final, pues fuerzan, me pregunto con qué tipo de chantaje o con qué tipo de herramienta de presión, la dimisión de los dos concejales del PSC. Y aquí se produce un episodio que no termino de entender, pues porque no estoy familiarizado con las normas de las elecciones locales, pero parece ser que el Partido Socialista quiere sustituir a los dos concejales por otros dos designados por una gestora en la provincia de Gerona, dos que no formaban parte de las listas originales con las que el PSC se presentó en el municipio, porque resulta que nadie de los que iban en las listas ha querido cubrir la vacante dejada por estos dos concejales del PSC. Pues no lo entiendo, no era yo consciente de que se pueda traer a personas que no estaban en la lista originalmente presentada a las elecciones, o a lo mejor es que estoy entendiendo mal la noticia. El caso es que el Partido Socialista se ha visto atrapado en Cataluña pues sus propias trampas. El Partido Socialista sigue promoviendo la inmigración irregular, sigue promoviendo la concesión de ayudas a quienes ingresan irregularmente en España, y eso está haciendo que en toda España esté perdiendo votos hacia Vox y en Cataluña los esté perdiendo hacia Vox y hacia Alianza Catalana, según que el votante socialista sea más o menos próximo al españolismo o al separatismo. Al final, pues todas esas contradicciones internas tenían que estallar, y han estallado en Ripoll, donde la agrupación local se ha visto impelida, pues por la presión, supongo, de los vecinos a apoyar a la Alianza Catalana de Sílvia Orriols, y eso ha dejado con el culo al aire a la estructura del PSC en toda Cataluña. Bueno, pues nada, no seré yo quien llore por estas crisis internas del Partido Socialista de Cataluña. Ojalá el Partido Socialista estalle en pedazos lo antes posible. Bueno, Israel condena un hecho cometido por uno de sus soldados y que ha suscitado el lógico enfado de muchos católicos en todo el mundo. Escuchen.
Israel ha pedido disculpas y ha anunciado la apertura de una investigación tras confirmar a través de su ejército que el soldado que destrozó una escultura de Jesucristo crucificado en la localidad cristiana de Debel, en el Líbano, pertenece a sus fuerzas armadas. Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando una oleada de críticas. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, condenó lo sucedido en un mensaje publicado en la red social X, calificándolo de grave y vergonzoso. Asimismo, destacó la rápida reacción del ejército israelí y aseguró que se adoptarán medidas severas contra los responsables. Pedimos disculpas por este incidente y a todos los cristianos que se han visto afectados, añadió Sa'ar. Pues ya se lo he dicho a ustedes muchas veces. Cuando escuchen ustedes una crítica a Trump, a Israel o a Vox, pueden ustedes apostar a ciegas a que es falsa. En el 99% de las veces acertarán. Y hombre, hay un 1% de las veces donde aquella crítica puede ser correcta. Y este es un ejemplo. Se difundió una foto donde se veía un soldado israelí que estaba destrozando con un martillo una imagen de Jesús. ¿Cómo reaccionó Israel? Pues saliendo inmediatamente. El presidente Netanyahu, el ministro de Exteriores, la cuenta oficial del propio ejército israelí a condenar la acción de ese soldado y a anunciar que por supuesto se va a abrir una investigación y los responsables serán castigados adecuadamente. Eso es lo que diferencia a un Estado normal de un Estado gamberro, de un Estado que no lo es. Estamos viendo cómo, pues, en todo el mundo musulmán, los cristianos son objeto de ataque día sí y día también. Y de ataque no simbólico, como esto, sino de asesinatos, secuestros. Es el pan nuestro de cada día. Y nadie sale a pedir disculpas, nadie sale a prometer que eso va a acabar, nadie sale a condenar esos hechos más que los 4 frikis de siempre que podemos decir que han asesinado a 60 cristianos en Nigeria. Los medios de comunicación guardan silencio en su mayoría. Nadie dice nada. Los ataques a cristianos por parte de musulmanes pues son no noticia. Esa es la diferencia con Israel. Israel es un país donde es imposible, como en cualquier país, garantizar que el 100% de sus ciudadanos se vayan a comportar de forma legal u honorable. En la policía y en la Guardia Civil española, pues oiga, hay garbanzos negros, que a lo mejor se les puede ir la mano en una detención y matar a alguien, o que pueden hacer un uso excesivo de la violencia, o tener un comportamiento inapropiado. El ejército israelí no es distinto de nuestra policía o de nuestra Guardia Civil, y también puede haber personas que se les vaya la mano, que hagan un uso excesivo de la violencia o que, como en este caso, tengan un comportamiento inapropiado profanando una imagen de Jesús, una escultura de Jesús crucificado. Pero tanto en España como en Israel, ese tipo de comportamientos son excepcionales, son los garbanzos negros. Y tanto en Israel como en España, cuando hay un garbanzo negro, la justicia y las autoridades intervienen. ¿Qué ha hecho Israel en cuanto ha visto que esta crítica, excepcionalmente, sí era correcta? Cuando ha visto esa imagen de un soldado profanando una imagen de Jesús, pues intervenir inmediatamente y anunciar una investigación para sancionar a quien haya hecho esa barbaridad y pedir disculpas públicas. Porque Israel es un Estado democrático y es un Estado que trata de respetar a todo el mundo, incluidas sus minorías musulmanas y cristianas, que por supuesto gozan en Israel de toda la libertad del mundo.
Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que ya pueden todos ustedes consultar en la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por una noticia que firma nuestro compañero Unai Cano. El Papa León XIV defiende que los africanos permanezcan en su nación. Asegura que es mejor que sirvan a su país. También nuestro compañero firma otra noticia. Las políticas de Bruselas hunden los críticos europeos. La cuota de mercado de las mandarinas se desploma casi un 20% en 10 años. Todos los detalles, como siempre, recuerden en gaceta.es. Nos vamos a ir ahora hasta el Reino Unido. Keir Starmer, al límite, crecen las peticiones de dimisión contra el primer ministro laborista de aquel país por el escándalo Mandelson. Y también, ya en este caso, en nuestro país es noticia la ONG SAMU, que compra con dinero público tabaco para suministrar a Menas de uno de sus centros en la península. Todos los detalles, insistimos, en nuestra edición ya a su disposición. Como siempre, les recordamos que tienen la sección de opinión para que le echen un vistazo en profundidad a las columnas de este martes y también, como siempre, la viñeta de la Iberosfera con Santi Orué y su fino humor. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Que tengan un muy feliz martes. Gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.